mis hermanos, como ha llegado la hora, le daremos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y eh, lo haremos orando al Señor para que los una en un solo espíritu, en comunión cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por esta bendición, por este servicio que vamos a hacer. Te pido, Padre, que tú nos des esa gracia, ese entendimiento, esa sabiduría para poder predicar, Señor. Te pido que perdones nuestros errores, nuestras faltas, los santifiques, los laves cada día, Señor, de toda cosa mala. Limpia nuestra boca, que sean palabras dulces y que seas tú colocando sabiduría en mi mente, que sea voz tuya y no de hombre, Padre amado. Gracias por tu misericordia. Sea usted guiándome en esta predicación y ayudándome. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora le vamos a dar lectura a su palabra, en la cual se encuentra en Ezequiel, capítulo 3, del versículo 17 al 21. Y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así su palabra, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, no le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bueno, mis queridos hermanos, ahora como es de costumbre, nuestro ministerio oramos por Chile, por esta nación que necesita mucho de Jesús. Esta nación necesita, y debemos todos, hay una promesa que Chile será para Cristo, y debemos todos ponerlo unánimemente para hablar, para predicarle al mundo y a esta nación que hay un Salvador, hay un Redentor que se llama Jesús. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu inmenso amor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Padre, implorando, Padre, por Chile, Señor. Esta nación, Padre, en cuya promesa hay una promesa que Chile será para Cristo, pero se está colocando, Padre, en todos nuestros corazones para predicar, para hablar de tu santo nombre. Imploro también, bendito Dios, por el gobernante de esta nación, por los ministros, los senadores y todos los que estén en inminencia, que usted, Padre, los bendiga y los guarde, Padre amado. Y sea, Padre, que no se corrompan por amor al dinero, que no haya avaricia y contienda, y que puedan, Padre, servir a esta nación. Líbrelo de guerra, líbrelo de terremotos, de atentados terroristas, de epidemias, de países que quizás quieren hacer los daños, que esté guardando. También implorando que usted mande la lluvia temprana y tardía, Padre. Vemos, Padre, estamos en sequía, Padre amado, y necesitamos ese alimento, Padre, para que los animales se alimenten, que la tierra fructifique. Bendice Chile, Padre. Bendice esta nación, Padre, que te necesitamos. Gracias, Señor, y te pido todas estas bondades, toda esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, también como es de costumbre, también nuestro ministerio hace rogativas oraciones también, Señor, mis queridos hermanos, por la iglesia, por el ministerio del remanente, y no solamente por el remanente, sino por todos los ministerios a lo largo y ancho de este país y también en el extranjero, para que todos tengamos el mismo sentir,
y los libre de contienda, de toda cosa mala. Orando por nuestros obispos, por los obispos, por el obispo y por todos los pastores, los predicadores, los diáconos. Así que oremos, mis queridos hermanos. Padre amado que estás en los cielos, una vez estamos más adelante de tu presencia, implorando, Padre, un clamor, que tu Padre Padre, implorando, Padre, por este ministerio del remanente. Que tu Padre bendiga a nuestro obispo, a su esposa, la diaconisa y toda su familia, Señor. Implorándose también, Padre, por los diáconos, por los predicadores, Padre, por todo, Padre, por todos los que están en eminencia en este ministerio, que usted lo une en un solo espíritu, Padre, que no hagan contienda entre nosotros, que los podamos tener un mismo sentir, un mismo hablar, Padre, sacando, Padre, todo tropiezo, toda contienda que el enemigo muchas veces se quiere levantar. Y te pido que tú los ayudes, Padre, y lo une en un solo espíritu. Imploramos, Padre, por todas las iglesias, por todos los templos, a lo largo y ancho de este país, también en el extranjero, los que hay, y por todas las denominaciones, Padre, que alaban tu santo nombre y lo bendicen. Te pido, Padre, toda tu misericordia, que tú los guardes, los bendigas, a los predicadores, les des entendimiento, gracia para predicar, para enseñar, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado y nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a hablar algunos minutitos de la palabra del Señor, en cual se encuentra en el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 3, del versículo 17 al 21. Mis queridos hermanos, esta carta, por todo lo que dice el libro de Ezequiel, el autor de Ezequiel, esta escritura fue en el año 593 y 565 a.C., periodo que abarca alrededor de 22 años. Este libro recibe el nombre el libro del autor, el profeta Ezequiel, y el nombre Ezequiel significa Dios da fortaleza. El trasfondo de esta carta, Ezequiel, que creció en Jerusalén y fue sacerdote en el templo, forma parte del segundo grupo de cautivos llevado a Babilonia junto con el rey Joaquín. Mientras estaban en Babilonia, se convierte en profeta de Dios. Jeremías ya había profetizado en Jerusalén durante unos 35 años. Daniel, que había sido también llevado al exilio en Babilonia 9 años antes, es un conocido profeta, tal como demuestra las tres menciones en los mensajes de Ezequiel. Tanto como Daniel son varios años más jóvenes que el profeta Jeremías. El lugar de la escritura, esta carta fue en Babilonia. Destinatario principalmente eran los cautivos que estaban en Babilonia. El contenido de esta carta, en general, el ministerio de Ezequiel comienza en Babilonia con la condenación y el juicio de la nación de Judá. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén, la perspectiva de Ezequiel cambia. El pasado queda atrás, pero hay un destello de esperanza para el futuro, con el deseo de ayudar al pueblo a aprender de su fracaso, a anunciar el juicio inminente sobre las naciones vecinas de Judá, y restablece la esperanza para la restauración de Israel. Su visión del valle de los huesos secos describe vivídicamente la nueva vida que recibe la nación. El libro de Ezequiel concluye con una visión del retorno de Ezequiel a Jerusalén para recibir los detalles sobre el nuevo templo, la nueva Jerusalén y la nueva tierra, Israel. Judá nuevamente será restaurada en la unidad desde los confines de la tierra, así como la gloria de Dios también retorna. Palabras claves, visiones. Atalaya, Ezequiel recibe una cantidad de visiones hermosas y fuera de la común, relacionadas con los planes divinos, tanto inmediatos como a largo plazo. Tales visiones ayudan a Ezequiel que se convierta en atalaya de Dios para advertir y animar al pueblo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya
La casa de Israel oirá pues tu palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Temas, Dios siempre ha odiado y odiará el pecado. Los caminos de Dios contrastan los caminos del mundo. Cada uno es responsable de su propio pecado. Juntos somos responsables por los pecados de nuestra nación, así como todo otro. Padres amantes, Dios nos disciplina por nuestra desobediencia. La promesa divina de restauración habrá de cumplirse. Aquí, mis hermanos, en el versículo 17, nuestro Señor, nuestro Dios le dice a Ezequiel, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Aquí recibe un mandato Ezequiel, que Dios lo pone por atalaya ante el pueblo de Israel. Una atalaya era un vigilante que se ganaba arriba en la torre más alta. Estos se encontraban en lo más alto para avisar al pueblo cuando venía un enemigo o personas, para advertir al pueblo donde estaba de lo que podía de suceder, para que se preparase quizás para la guerra, para defenderse. Eso es lo que significa una atalaya. Yo le he puesto a esta palabra, que el Señor nos ayude. Nosotros en estos tiempos somos atalaya de Dios en nuestros tiempos. Nosotros debemos estar vigilantes, atentos, a anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo. Ese es el deber de nosotros en estos tiempos. Quizás así como lo fue Ezequiel en aquel tiempo, así también debemos de hacerlo nosotros en estos tiempos. Que el Señor nos ayude a hacer el mandato en ese tiempo. Y aquí le dice el 17, dice, oirás pues tú la palabra. Dice, él oirá la palabra que el Señor le habrá de decir, dice, que sale de mi boca, y lo amonestará de mi parte. Él tiene que cumplir ese propósito. También si leemos parte más adelante, si leímos el versículo 3 completo, el anterior, dice que el Señor lo manda a él porque era un pueblo que no escuchaba, no entendía. Y le decía que tenía que hablarle con palabras claras, porque era un pueblo que no tenía tanto entendimiento. Así también lo dice hoy día el Señor a nosotros. Y le dice el 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí vemos que nuestro Dios, Él dice que no quiere que ninguno viva, que no quiere que ninguno muera. Él quiere que el hombre impío se convierta a Él, que deje su mal camino. Le da una esperanza, así como se la dio a usted, me la dio a mí, que tenga una esperanza el impío. Pero este hombre tenía el deber de amonestar a ese impío. Y dice que él, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, le dice, él está advirtiendo al impío que morirá. Pero le dice después, si tú no amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su maldad, que entienda, que entienda lo que está haciendo lo malo, de su mal camino. Dice,
apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Mira, dice que viva, que no muera. Él no quiere que muera. Dice, pero el impío morirá por su maldad. Morirá por su maldad porque no quiso cambiar. Pero le dice, demandaré la sangre de ti porque tú, demandaré la sangre de ti porque tú no la amonestaste. Hoy día eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que el Señor nosotros hablemos, salgamos y prediquemos su palabra y le prediquemos al mundo, a la gente, a nuestros vecinos, a toda la gente que el Señor no quiere que muera, Él quiere que viva. Y el Señor también lo hace un reclamo a nosotros a veces de esta palabra, que cuando la persona, cuando un impío muere, cuando le hablemos a un impío, ¿ah? Él no quiere que muera, Él quiere que viva. Entonces Él dice que si el impío se arrepiente y cambia, el Señor dice que Él es poderoso. Dice que si el impío no hace caso cuando nosotros le advirtamos que está en su mal camino, Él morirá, pero ya Él librará de nuestras manos la sangre de Él. Porque nosotros le hablamos, pero Él no quiso entender. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser en este tiempo nosotros atalayas de Cristo. Que no haya, que prediquemos su evangelio. Pero dice después aquí el 19, pero si tú amonestares al impío y no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado de tu alma, tú habrás librado tu alma. ¿Eh? Que como lo que decía el versículo anterior, cuando nosotros le hablamos al impío y no deja su mal camino, Él amonestará, y Él, por no haber amonestado a ese impío. Pero si nosotros le hablamos al impío y Él no cambia y muriere, nosotros habremos librado nuestra alma, porque le hablamos, le predicamos el Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que nosotros prediquemos su palabra, así como lo dice este profeta, que también la prediquemos. Y aquí dice, el 20 dice, si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Miren lo que habla aquí también. Dice que también, tal como en tiempo hoy día hay muchos hermanos que están fuera de los caminos del Señor, pero dice que nosotros debemos de amonestar al hermano que está haciendo quizás cosas que no son gratas ante los ojos de Dios. ¿Ah? Ahora dice también, si el justo se apartare y cometiere injusticia, dice también que él no tendrá memoria de lo que hizo en el caminar, que se olvidará de todo, así como él se olvida de todos nuestros pecados cuando nosotros recibimos a Cristo y dice que no se acuerda más, así también él tampoco se acordará de nada cuando él haga el bien, porque vendrán las transgresiones que él hizo, no el bien que hizo para atrás, sino que corre su vida desde el momento que él buscó, que hizo lo malo. Y aquí le está diciendo otra vez al profeta que él tiene que amonestar al justo que cometió impiedad. Y si no le advirtiere de su mal camino, que él demandará la sangre de esa persona porque no le amonestó lo que estaba haciendo. Que el Señor los ayude para comprender esta palabra y que lo guarden. Pero dice, si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado
y tú habrás librado tu alma. Pero si amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Nosotros nos podemos equivocar, cometer errores, faltas, pero ahí está nuestro Señor para limpiarlo, nos da una oportunidad más. ¿Ah? Hoy día hay mucha gente que muchas veces peca deliberadamente, pero no debe ser eso así. Ahora, si yo veo que mi hermano está pecando deliberadamente, nosotros tenemos que hablarle. Hermano, te estás equivocando, las cosas no son así. ¿Y cuál es el trasfondo de esta palabra, mis hermanos? Pues, mis queridos hermanos, el Señor en este momento, esta palabra fue para el tiempo pasado, para el pueblo de Israel, pero también en este presente lo está hablando de que nosotros podamos, pues mis queridos, pues bien mis amados hermanos, aquí podemos ver la orden de Dios para el profeta Ezequiel, y muchos quizás se pondrán se pondrán muy teológicos en estos momentos al decir que la orden es explícitamente para el profeta Ezequiel según la hermenéutica conservadora. Pero yo puedo asegurar que si somos todos evangélicos, pastores, predicadores o solamente cristianos, tenemos la obligación de predicar a Cristo. Así como lo hizo este profeta, así es el deber de nosotros predicar a Cristo. Tenemos la obligación de predicar de la salvación que solo mi Señor Jesucristo nos dio en la cruz, del Calvario, por lo que a veces, por lo que a veces Dios mismo nos pone en el camino de personas pecadoras, mentirosas, adúlteros, fornicarios y hasta a veces con personas que practican hechicería y brujería. Y cuando estemos frente a esta situación, también debemos de aprovechar y prediquemos la salvación que es a través del sacrificio que hizo Jesús en el madero de la cruz. Tenemos tantos versículos para predicarle a la gente. Tenemos, por ejemplo, San Juan 3, 16, 17, que podemos hablarle también de Romanos 3, 23, Juan 3, del 1 al 21, Romanos del capítulo 1, del 16, 17, y así Efesios 1, del 3 al 14, y muchos versículos más donde nosotros podemos ser atalaya. Y hablarle a la persona que hay un Salvador, que hay un camino de salvación y hay un camino de condenación. Porque su palabra dice que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Porque una vez que la persona expira de este mundo y no se ha convertido a Cristo, no se ha entregado a Cristo, está condenada. Hoy día, mis queridos hermanos, es cierto, cuesta predicar el Evangelio, pero nuestro deber como cristiano evangelista es anunciar, ser el atalaya en estos tiempos de la palabra del Señor, que otro entre a los pies de Jesús. Hay tantas formas de hablar de la palabra del Señor, de traer a otros a los pies de Cristo, y
Hemos visto en estos tiempos cuántas personas han muerto y sin conocer a Cristo. Y quizá usted o yo tuvo la oportunidad de hablarle de Cristo y no le habló de Cristo. ¿Y cómo quería nuestro corazón? Al menos en mi caso, ha quedado triste. Porque así como dice el Señor, pudiste hablarle y no le hablaste, así lo dará el Señor también. Él los dirá allá arriba. ¿Por qué no le hablaste a tal persona? ¿Por qué no le advertiste? Que iba un camino de perdición, que iba a estar en un castigo eterno. Tendremos que dar cuenta, mis hermanos, de esas personas que no le predicamos su palabra. ¿Mm? A familiares, tenemos nosotros muchos familiares que conocen de Dios, ¿no? Pero que no se quieren convertir. Pero dice el Señor, también dice en su escritura, también dice, esfuérzalo a entrar. ¿Mm? Cuando el Señor mandó a buscar a los maleantes, a todos, y decía que todavía había lugar, y dice, esfuérzalo a entrar. Así el Señor quiere que nosotros lo hacemos, que lo forcemos a entrar. Es cierto, la gente hoy día no quiere creer, no quiere buscar de Dios. Pero nuestro deber como hijos de Dios es advertirle a la gente que viene en juicio y que su alma, si no acepta a Cristo, está en grave peligro y va a ir a un castigo eterno. Más si acepta a Cristo en su corazón, tiene ya el cielo ganado. Pero no solamente hablándole esas palabras, porque de repente la gente piensa que con eso con puro predicarle la palabra del Señor, que haga su convención de fe, está listo. No, pero su palabra hay que cumplirla también. ¿Mm? Porque podemos hacer la convención de fe. ¿Ah? Pero si esa persona no ha cambiado su forma de ser, no ha vivido, tenemos que también disipularla, darle a entender, hablarle más de Cristo, para que pueda entender. Por eso queda tristeza y dolor cuando nosotros, esa persona, mucha gente hoy día con esta pandemia ha muerto, mucha gente, vecinos de nosotros quizás, y han partido. Pero muchas veces sabemos que no se fue con Dios. Mucha gente dice, vuela alto, pero solo sabe que no vuela, va a volar bajito porque no se arrepintió de lo que habían hecho. Pero tenemos que buscar cada día más que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, escudriñar la palabra. Así como le decía, hijo de hombre, le decía el Señor, le decía hijo, y le decía hijo de hombre, dice, aquí dice, le dice en el 17, le dice, oirás tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. ¿Cuál es ahora en nuestro tiempo? ¿Cuál es la palabra de la boca de Dios? Es la Biblia lo está enseñando, lo está hablando. Esa es su palabra, esa es la palabra de Dios que está hablando, esa es la boca que tiene porque el Señor ya escribió esto. ¿Mm? Tanto para aquel tiempo y para este tiempo. ¿Mm? Que el Señor nos ayude, ¿sí? Y hermanos, que también nosotros y la orden del Señor, así como las promesas, las aceptamos, como tales aceptemos también esta orden dada al profeta Ezequiel, como Dios ha dado también a nosotros en este siglo. Y que desaprovechemos ninguna oportunidad de hablar de Cristo, mis amados hermanos, que no aprovechemos ninguna oportunidad de hablar de Cristo. Al contrario, que el Señor coloque esa pasión en nosotros para hablarle a otros de Cristo, ¿no? Sus bondades. Hoy día, es cierto, no podemos predicar en las calles, pero podemos hablarle de persona a persona, que quizás es mucho más efectivo que predicar en la calle. No estoy diciendo con esto que no es bueno salir a predicar a las calles, pero muchas veces tenemos la oportunidad de hablarle a un vecino, cuando lo vemos con algún problema, pero hablarle que hay esperanza. ¿No?
porque mientras el hombre esté con vida, tiene esperanza de aceptar. Porque si Él te da hasta el último momento, le da al hombre para que se arrepienta. Quizás en el hecho de su muerte, para que se arrepienta y crea en Dios, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y también Él resucitará también en el día posterior, y que se arrepienta de todo su corazón, de todo lo malo que hizo. Hasta ese momento le da lo que tiene el Señor, lo que el Señor nos da. ¿No? Entonces, y tenemos la oportunidad de regalar un folleto, ¿no? O quizás regalar un Nuevo Testamento o una Biblia. Hagámoslo, mis amados hermanos, para que nuestra alma quede librada, como dice el texto mencionado, que el Señor demandará de nosotros lo que no hayamos hecho por esa gente. Que el Señor los ayude cada día a hablar de su palabra, a nuestros hijos, porque de repente hoy día con tanta tecnología, con tanta cosa, a los jóvenes los separa del amor, ya los hijos no quieren saber del Evangelio, pero tenemos que predicarles sobre todo a ellos, que hay un Dios que todo lo puede hacer, que lo puede cambiar. Y el gozo más bonito de nosotros los cristianos, cuando hay esa pasión de hablarle a otros de Cristo, que vengan, que se arrepientan, que busquen, que sientan esa maravilla cuando nosotros vamos a cantarle a la iglesia, cuando vamos al templo, vamos a adorar, vamos a escuchar su palabra, vamos a adorar a Dios, sentir su presencia. Quizás cuando se nos caen las lágrimas, sentimos ese gozo tan tremendo aquí. Y sabemos que si nosotros que tenemos una morada celestial ahí arriba, que no, porque el Señor dice que no quiere que nadie perezca, al contrario, Él vino, hizo ese sacrificio tan inmenso en la cruz por mis pecados y sus pecados. Que el Señor cada día siga dándolo ese entendimiento y comprender su palabra para que busquemos más de Él. Que el Señor sea librando y pidiendo al Señor cada día, en las mañanas, en la noche, quizás cuando salgamos, Señor, sea usted colocando esas palabras en mi boca para predicarle a otro, para que vuelva a tus caminos. Y que el Señor que esa persona se pueda convertir. Dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque ese pecador se arrepintió. Así debemos hacerlo. Y va a ver, mi querido hermano, que cuando usted le predica a otro, hay un gozo tremendo en nuestra alma de predicar de su palabra. Y ese debe ser nuestro anhelo, traer a otro Cristo, para que nadie se pierda, si quiere que nadie perezca. Pero vemos familiares de nosotros que están pereciendo porque no conocen o no quieren entender que hay un camino de esperanza para el ser humano, que hay remisión. Así como decía todo este capítulo, que el hombre impío deje su mal camino, porque el Señor no quiere que no muera, quiere que viva, que no perezca, que viva. Pero muchas veces quizás tenemos miedo de predicarle, o a veces pienso y somos como incógnitos, callados. No hablamos, no conversamos con nuestros vecinos, somos callados, pero debemos de hablar. Debemos ser luz en las tinieblas. Se supone que debemos ser luz en las tinieblas. Al contrario, que tenemos que brillar. Que el Señor los ayude cada día a perseverar en este caminar. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y no desmayemos
sabiendo que Dios los recompensará por hablar de su palabra. Porque nosotros sabemos y estudiamos su santa palabra, y la persona del mundo no se toma la molestia de leer la santa palabra de Dios. Pero nosotros debemos de estudiarla, porque la gente no se toma el tiempo de leer su palabra. Pero nosotros sí debemos de leerla y practicarla y ponerla por obra. Que el Señor bendiga su palabra. Y usted también, mi hermano, en su casita, siga leyendo esta palabra y búsquele también quizás el mismo contexto de todo lo que quiere el Señor de ti, que seas un atalaya, que seas un vigilante para tu familia, para tus hermanos quizás, para tus vecinos. Para el Señor que me ha dado esta palabra, doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Y doy gracias al Señor por esta bendición de tener predicando tu palabra. Y que la ponga por obra primeramente en mi corazón. Pasaremos a dar gracias al Señor por esta palabra y que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este bello mensaje que tú nos adviertes, que nosotros debemos ser atalaya, así como lo fue el profeta Ezequiel. Así en estos tiempos difíciles, Padre, de predicar tu palabra, que tú también seas con nosotros, usándolo como atalaya, predicando tu palabra, predicando que hay un Redentor que vive, que no quiere que nadie se pierda, y que tú le das la oportunidad hasta el último instante al ser humano para que se arrepienta y busque de ti, que se aleje del mal camino, porque tú no quieres que ninguno muera, sino que viva. Que si nosotros le hablamos al impío, él vivirá si dejare su mal camino. También, Padre, te pido que tú los ayudes y los guardes. Gracias, Padre amado, y te pido que tú pongas por obra esta palabra en mi corazón y en los corazones de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, y que tú los fortalezcas, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta bendición de predicar tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, pasaremos a dar término a este santo servicio y lo haremos con una alabanza, mi hermano, con la alabanza número 263. Dice, yo quiero trabajar. Cantémosle al Señor. Palabra y en tu amor.
Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a mandar cariñosos saludos a nuestro querido obispo, su esposa, la diaconisa, a toda su familia, y a todo el cuerpo de oficiales, diáconos, y todo el ministerio del remanente. También un cariñoso saludo a nuestro querido pastor Salvador Miranda, a su familia, y también a toda la congregación de Polpaico. Que el Señor cada día lo siga perseverando en su palabra y que sigamos este caminar como el Señor quiere, porque no quiere que ninguno se pierda, que todos entremos al arrepentimiento y busquemos cada día más de Él en su presencia. Bueno, mis hermanos, ahora pasaremos a orar por los enfermos y pidiendo la bendición final. ¿Ah? Así que pasaremos, si usted, si mi hermano se encuentra enfermito ahí, pídale con fe al Señor, que el Señor lo va a sanar, va a sacar sus dolencias, si tiene alguna enfermedad incurable. El Dios de ayer es el mismo el de hoy y lo será siempre el mismo. Él no cambia. Él es fiel y verdadero. Nosotros cambiamos, pero Él siempre tiene su promesa. Él quiere que nosotros vivamos y que seamos felices. Ya, mis hermanos, oremos al Señor por los enfermos. Padre amado que estás en los cielos, estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, Señor, implorando por mis hermanos que están enfermos. Te pido, Padre, que tú reprendas todo espíritu inmundo de sus cuerpos, toda dolencia, su enfermedad, Padre. Que tú reprendas este espíritu inmundo de dolor y que tú sean sanados, Padre. Tu palabra dice que por tu sangre, por tu llaga, fuimos curados, Padre. Y reprendemos todo espíritu inmundo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Lo creemos, así que queremos sanidad para todos mis hermanos y fuimos ya sanados. Gracias, mi amado Padre, porque tú has escuchado esta oración y mis hermanos han sido sanados. También, Padre, te damos gracias también, Padre, para que tu Padre los bendiga y los despidas en paz. Y te damos gracias por este mensaje. Te pido, Padre, también por esta nación y por todos los que están en inminencia. También, Padre, también en el ámbito, Padre, en este país. También, Padre, como también en el ámbito eclesiástico, Padre, los que están en inminencia, Padre, predicando tu palabra. Que tú los bendigas, los guardes y los ayudes, Padre. Padre, te damos gracias por esta bendición de predicar tu palabra, aunque sea por este medio. Y permite, Padre, que esta palabra llegue a muchos corazones y puedan entender y convertirse. Que seamos unos verdaderos atalayas ante tus ojos, anunciar a Cristo. Que tú los ayude, Padre, los bendiga y los cura con todo su poder. Gracias, Padre amado, te pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueblo de Polpaico, firme y adelante.